Pues yo creo que básicamente María ha hecho una introducción mía muy buena. Simplemente os voy a dar un poquito más de detalle para que veáis un poco el background de dónde vengo, ¿no? Lo que vengo haciendo en los últimos años, que es principalmente pues, ser quant en distintas gestoras de España, ¿no? En las más relevantes, diría yo, en CaixaBank y en Santander, ¿no? Entonces empecé realmente en Caixa como quant. Antes que eso estuve en Deloitte trabajando como consultor y es verdad que hacía mis pinitos en temas de trading algorítmico en Forex, ¿no? Pero realmente mi carrera profesional en el mundo de la inversión empezó en CaixaBank, como decía, y fui pues uno de los pioneros básicamente en ser quant dentro de lo que es la gestión de activos. Por aquel entonces ya había quants en el mundo de la tesorería, ¿no? Pero bueno, en lo que es gestión de activos, pues prácticamente todo el mundo era o tenía un perfil muy de gestión tradicional, por así decir, ¿no? Ahí desarrollé el primer robo-advisor grande, ¿no? A nivel de las tres instituciones, ¿no? De Caixa, Santander y BBVA, pues fui el primero en desarrollar con Caixa un robo-advisor, ¿no? Que al año ya tenía más de 1 billón bajo gestión y luego a los años, pues, como digo, me unía a Santander con una posición un poco más global, ¿no? Lo cual sirve, pues, sobre todo para trabajar todavía con volúmenes de datos más grandes, ¿no? Y hacer crecer esas capacidades cuantitativas con las que empecé en Caixa, ¿no? Además de esto, pues también soy profesor, doy clases en el IE de Ingeniería Financiera Aplicada y también doy clases en la Universidad de Castellón de, bueno, pues de Python y de análisis principalmente de inteligencia militar económica, ¿no? Entonces, es verdad que mi background, bueno, también por ser ingeniero industrial, ¿no? Pues es muy analítico, ¿no? Y un poco de ahí el tener esa doble función de análisis de mercados más tratar de ver de alguna manera cómo eficientar y cómo analizar todo ese gran volumen de datos, ¿no? Entonces, en la introducción, básicamente, me gustaría comentar, pues yo creo que lo que es el tema de moda en los 2 últimos años, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que yo creo que quizás hace un par de años cualquier compañía, ¿no? Cualquier producto que tratara de vender lo empaquetaba con algo de inteligencia artificial y básicamente pues su valor cotizado se disparaba. Yo creo que ya hoy en día ya empieza pues básicamente a que esa IA ya no sea tanto un tema de marketing, sino que se empiecen a desarrollar productos realmente que se apalancan o que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros que estamos hablando aquí básicamente de temas financieros, ¿no? Pues os ilustro a la derecha de la pantalla, básicamente, pues un informe de otoño del 24 del año pasado del Banco de España en el que básicamente analizan pues, los impactos que va a tener el sistema financiero en cada uno de los distintos, en cada una de las distintas áreas, de qué manera va a impactar la inteligencia artificial y bueno, qué tipo de procesos nuevos se van a desarrollar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco pues que estamos en un mundo en el que cada vez se generan más datos, la capacidad de procesamiento cada vez es mayor, ¿no? Pues la pregunta es si es un buen momento ahora para ser quant. Y la realidad, bueno, la respuesta realmente es que es un momento idóneo, ¿no? Tanto para aquellos que no son quant y les gustaría ser quant, como para los que ya son quant y todavía se quieren especializar más, ¿no? Porque es verdad que en el mundo de la gestión de activos, para los perfiles juniors, pues ya no se contempla el que se vaya a contratar a alguien si no tiene capacidades de análisis de procesamiento de grandes datos, principalmente a través de Python, ¿no? ¿Por qué Python? Pues porque al final, igual que hace 10 años no se contrataría a alguien que no tuviera conocimientos de Excel, pues hoy en día ya se va al siguiente nivel, que es
básicamente dominar un lenguaje de programación, y en este caso pues el que está más estandarizado, el más extendido dentro de la industria es Python, ¿no? Entonces, ahora mismo es un momento excepcional para esa transición de, bien, alguien que no tenga esas capacidades pasar a tenerlas, ¿no? Esas capacidades técnicas y de programación, porque la inteligencia artificial ayuda a acortar mucho la curva de aprendizaje de la programación, ¿vale? Y luego, pues para aquellos que ya lo saben, porque ayuda a eficientar mucho los procesos en general, ¿no? Y hacer unos análisis muchísimo más detallados que hace un par de años pues serían impensables, ¿no? Pero antes que todo, me gustaría responder a la pregunta de qué es un quant, ¿no? Cada uno puede tener como su propia definición, ¿no? En este caso yo os doy una definición muy enfocada hacia el mundo del que vengo, que es la gestión de inversiones, ¿no? Básicamente un quant es alguien que domina las matemáticas, la estadística, la parte de la programación y además tiene un conocimiento de mercados o un conocimiento financiero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco todo esto, pues en qué tipo de áreas o qué tipo de cosas puede intervenir un quant. Pues bueno, por ejemplo, en la parte de research, ¿no? Para descubrir nuevos modelos, nuevos señales de inversión, ¿no? Esa suele ser una de las funciones y hay quants especializados en eso, ¿no? Luego hay otros que entrarían más en lo que es el proceso de inversión en sí, ¿no? Es decir, en mejorar esa cadena de montaje, por así decir, ¿no? Oye, pues yo quiero estar, me lo invento, overweight en una compañía, ¿vale? Pero ese overweight lo cuantifico o lo hago de manera discrecional. Pues un quant siempre va a ir a cuantificarlo, ¿no? Y a desarrollar un poco esa cadena de montaje, ese proceso de inversión, ¿no? Entonces, además de esos modelos de research que se pueden hacer, también existen otro tipo de profesionales dentro de lo que es el asset manager, ¿no? Que se encargan de la eficiencia de esos procesos, ¿no? Y luego, además de todo esto, que es algo habitual en los trabajos de todos, ¿no? Pues el tema de la automatización de informes o incluso mejora de informes, porque puedes llegar a desarrollar pues unas estadísticas y unas visualizaciones que tratando de hacerlo con un Excel pues sería imposible, ¿no? Entonces, básicamente estos serían los principales bloques en los que entraría un quant, como digo, en un entorno en el que sea de gestión de activos, ¿vale? Y las habilidades principales, pues ya las hemos comentado, ¿no? Normalmente suelen ser gente que tiene conocimientos matemáticos y de estadística avanzados, suelen saber programar en Python principalmente, aunque hay gente que sabe programar en R, en MATLAB, en C++, ¿vale? Pero el lenguaje común suele ser Python, tiene evidentemente conocimientos de finanzas, principalmente de mercados, y luego pues sabe utilizar, sobre todo esto en los 2 últimos años, ¿no? Inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial sabe, también ligado un poco a la parte de la estadística, ¿no? Sabe utilizar modelos de machine learning para desarrollar modelos que no sean lineales, ¿vale? Y básicamente, ¿cómo utilizan los datos? Pues bueno, pues típicamente se suele utilizar, ¿no? Cuando trabajamos pues con grandes volúmenes de datos, aquí evidentemente el dato es clave, es decir, se pierde más tiempo en procesar esos datos que en realizar el análisis en sí, ¿vale? El análisis dentro de lo que cabe es razonablemente sencillo, pero el procesamiento de los datos, oye, ¿qué pasa cuando no tengo un dato de un ratio fundamental de una compañía? Lo elimino, lo relleno con una media, ¿qué es lo que hago? ¿No? Ese tipo de gestión del dato pues una parte muy importante en la que solemos dedicarle mucho tiempo los quants, ¿no? Y luego, evidentemente, pues todo lo que vendría posteriormente a esto, que sería pues tratar de identificar patrones, si es para
analizar riesgos, pues ver cómo se pueden gestionar esos riesgos, o un problema de optimización de carteras, crear estrategias, como he dicho en la parte del research, o bueno, para lo que es ya más la implementación de una estrategia, pues tratar de desarrollar estrategias que traten de optimizar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta sería como una foto muy global. Es verdad que no existe el quant total, por así decir, es decir, si veis estos verticales que he escrito aquí, pues hay gente que tiene más conocimiento de programación y no tanto de conocimiento de mercado de capitales. Luego hay otros quants que tienen más conocimiento de mercado de capitales y menos de programación, pero utilizan ChatGPT para un poco suplir, ¿no? esa carencia. Es decir, es básicamente un perfil muy cross, muy multidisciplinar, y por lo tanto pues es muy difícil ser un 10 en todo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco la primera y la segunda slide, ¿no? La primera que estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, y la segunda que estábamos dando una descripción de lo que es ser un quant, ¿no? Pues ahora básicamente se juntan pues, las dos cosas, ¿no? Es decir, cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en el día a día de un quant, ¿no? Y cuáles son los retos que se presentan. Bueno, pues el impacto un poco ya lo hemos ido avanzando, lo que permite es desarrollar modelos que básicamente hace un par de años eran impensables, ¿vale? También permite procesar información de manera que antes pues no lo podíamos hacer, y pongo un ejemplo muy sencillo. Si queríamos coger antes la política de inversión de un folleto y tratar de extraer cuál es el benchmark de ese fondo, pues antes hubiera sido imposible hacerlo, o prácticamente imposible, porque tendríamos que haber escrito un código de programación muy rígido basado en determinadas reglas, ¿no? Y ahora mismo, pues si hacemos una llamada a un OpenAI o a un Gemini de turno, ¿no? Pues podríamos sacar esa información estructurada y ya podríamos trabajar con ella. Y algo que va a llegar estos años, básicamente van a ser los agentes, ¿no? Esto seguramente muchos de vosotros ya habréis oído hablar, que es básicamente montar como una especie de GPT pequeñito especializado para una tarea en concreto. Es decir, en esa cadena de montaje que habíamos hablado, pues sería tener como un chat GPT especialista en hacer un análisis de mercado, otro en hacer un análisis de riesgos, otro en hacer una selección de fondos y otro que junte a los tres, ¿no? De tal manera que prácticamente pues estaría todo automatizado. Evidentemente esto es muy complicado, no se hace de la noche a la mañana, pero es una aspiracional, y que con el tiempo vamos a ir viendo que cada vez va a haber más agentes, ¿no? Y cada vez va a ser más sencillo desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, como ya he comentado antes, al final uno de los mayores retos del quant no deja de ser cuál es la calidad del dato con la que posteriormente va a realizar el análisis, y si, bueno, pues si de alguna manera tiene a su disposición determinadas fuentes o no. Sin el dato, desde luego que no se puede hacer ningún tipo de análisis, ¿no? Además, cuando uno tiende a utilizar pues modelos no lineales, ¿no? Siempre tiene que tener en cuenta pues que tiene que evitar pues lo que se llama el overfitting, ¿no? Un sobreajuste, ¿no? Que con modelos lineales, típicamente con datos de mercado, es muy difícil que suceda un sobreajuste, porque los datos de mercado no siguen un comportamiento lineal, pero con modelos no lineales pues sí que puede llegar a suceder que haya ese overfitting, y que por lo tanto los modelos en la parte del entrenamiento expliquen muy bien lo que está sucediendo, pero luego cuando los pongamos en funcionamiento en realidad, pues que nos estén dando constantemente falsas señales, ¿no? Falsos positivos. Y luego, también en relación a estos modelos no lineales, una parte clave, desde mi punto de vista, es
que precisamente la fama que tienen es que son como cajas negras, ¿no? Entonces, además de esto, un buen quant tiene que ser capaz no solo de desarrollar un modelo preciso, sino que ese modelo sea capaz de poder explicarse y dar transparencia, porque a la hora de tratar de reportarlo entre los compañeros, cómo es el funcionamiento y bajo qué determinadas circunstancias es más sensible a que de una señal, por ejemplo, de compra o de venta, ¿no? Pues eso hay que explicarlo muy bien y con modelos no lineales hacer esa explicación pues no es sencilla, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es que, como habéis visto, es bastante, bueno, yo diría que amplio, ¿no? Las capacidades que tiene que tener un quant, como he dicho, no existe el quant top, ¿no? Que tenga pues tanto la parte de programación un 10, la parte de conocimiento de mercados un 10, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que básicamente pues la idea es que vaya mejorando cada una de esas capacidades cada vez más y más, ¿no? Por lo tanto, pues mejorar la parte de la matemática y la estadística, la de programación por descontado, ¿no? Para desarrollar esos procesos de manera sistemática, tener conocimiento de modelos de machine learning y ahora de inteligencia artificial, sin lo cual yo creo que ningún quant hoy en día se plantea escribir código y trabajar sin un ChatGPT o sin un GitHub Copilot o cualquiera similar. Evidentemente, al estar trabajando con datos de mercado o de productos financieros, pues tenemos que tener ese conocimiento porque no sirve de nada montar muchísimos modelos si no tenemos esa sensibilidad sobre los datos que estamos trabajando y definitivamente, pues el que está relacionado con el punto anterior, ¿no? El tener un pensamiento crítico y el tener habilidades analíticas para que, primero, si nos salen datos o resultados que no son congruentes, ser conscientes de ello, ¿no? Pero luego yendo a más, ¿no? Saber cómo presentar esos resultados de manera correcta, ¿no? Entonces, para esto, eh, pues existen algunos programas especializados, ¿vale? Uno de ellos es precisamente del que venimos a hablar hoy, ¿vale? Que es el de Quant Essentials for Asset Management, que lo podéis ver en la web de la escuela y que básicamente la clave de todo ello es que exista en esa formación tanto una parte teórica que te explique pues, qué son esos modelos de Machine Learning y en qué casos se aplican, pero sobre todo la parte clave es justo lo que acabo de decir, cómo se aplican, es decir, que tenga una experiencia práctica, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro curso vamos a estar combinando una clase teórica con una práctica, porque no tiene ningún sentido estar únicamente viendo presentaciones, ¿no? Es decir, nosotros vamos a estar viéndola en la clase teórica, teórico-práctica, ¿no? Básicamente conceptos que lo vamos a ver en la próxima slide y al día siguiente vamos a desarrollar una herramienta que va a ser un caso práctico, real, simplificado evidentemente, y que va a servir no solo para ver el código en detalle, sino para que luego, oye, cuando se termine el curso, pues no deja de ser una herramienta, ¿no? Yo siempre lo suelo decir, una presentación se queda anticuada normalmente a los 2, 3 años. Este tipo de herramientas que vamos a ver no se van a quedar nunca obsoletas, siempre y cuando evidentemente haya un mantenimiento de las librerías, ¿no? Pero lo vais a poder utilizar siempre y va a ser muy práctico para vosotros, ¿no? Entonces, los objetivos que tenemos en el curso es, evidentemente, aplicar herramientas, como ya hemos dicho, de programación, ¿vale? Para ver cuáles son las soluciones cuantitativas que se hacen. Luego, en relación a la parte de inteligencia artificial, y para mí esto es muy importante, no va a ser
puro marketing, sino que vamos a ver ingeniería de prompting, es decir, vamos a ver de qué manera podemos interactuar pues correctamente con un copiloto o con ChatGPT para que nos devuelva los resultados que nosotros queremos, y para ello es muy importante saber cómo hablarle, ¿vale? Entonces eso es la parte de ingeniería del prompting que vamos a ver, pero además de esto también vamos a utilizar pues la API en sí, es decir, lo vamos a incluir, ese chat GPT lo vamos a incluir en nuestro código para que desarrolle una serie de funciones de manera sistemática, ¿no? Y veréis que eso pues, va a ser muy potente, ¿no? Luego, lo que ya comentábamos, la parte de visualización de los resultados es clave, sobre todo de cara a la toma de decisiones, a elevar esos resultados, ¿vale? Y finalmente, también vamos a ver una parte relativa a datos alternativos, ¿no? Es decir, no solamente vamos a utilizar los datos típicos de precio, volumen, etcétera, etcétera, sino que vamos a extraer datos y los vamos a tratar de manera que van a ser datos alternativos y nos van a servir para realizar determinadas predicciones, ¿vale? Entonces, con todo ello, y ya entrando en detalle, las clases que vamos a ver, pues inicialmente, para que estemos todos alineados, vamos a tener una sesión de Python y de ingeniería de prompting. Después entraremos a ver en detalle pues, cómo se puede aplicar inteligencia artificial en la selección de fondos. La siguiente semana veremos cómo se puede aplicar todo este mundo cuantitativo para identificar regímenes de mercado y generar distintos escenarios y ver cómo nos influyen en nuestras inversiones. La siguiente semana veremos básicamente un módulo de Factor Investing y, como digo, habrá parte teórica y parte práctica de Factor Investing y finalmente la parte correspondiente a datos alternativos que hemos comentado, ¿vale? Y esto sería todo. Yo ahora, si queréis, me podéis preguntar lo que sea del curso o de cualquier duda que hayáis tenido ahora a lo largo del webinar. Muchas gracias, Iñaki. Cualquiera que queráis preguntar, podéis abrir el micro o ponerlo por el chat, ¿vale? Yo, mientras ellos se deciden, eh, sí quería preguntarte, ¿a quién animarías a hacer el curso y quién no debería hacerlo? O sea, ¿cuáles serían esas barreras que dices, mira, es que si no sabes de esto te vas a perder? O sea, yo en la escuela siempre queremos que los cursos sean productivos y bien aprovechados. Entonces, no me gustaría, desde luego, la figura del quant, como bien has dicho, este es el momento idóneo para ser quant, pero a lo mejor se necesitan unos requisitos previos sin los cuales, bueno, pues a lo mejor se te hace muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, un poco que nos digas Sí, quién sí debería y quién mejor debería formarse antes en otras cosas. bien, pues es muy buena pregunta. O sea, en- tal y como lo veo, alguien que se anime tiene que tener conocimientos de Python. O sea, es verdad que vamos a arrancar la primera semana con ver un básico de Python para que estemos todos alineados, porque alguien puede tener un poquito más de conocimiento, otros pueden tener un poquito menos, pero es verdad que todos deberían de tener un conocimiento de Python, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el público objetivo de esto es básicamente gente que tiene conocimientos de Python, pero que nunca los ha aplicado principalmente a la gestión de fondos, pero podría ser cualquier otra de las áreas del mundo financiero, ¿no? Y luego también podría ser alguien que tiene ese conocimiento en Python, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, un estudiante que está terminando su grado o que ya lo ha terminado, ¿no? Alguien que ya tiene ese conocimiento de programación, pero, pues, oye, que dice, mira, yo, pues, todo este mundo me encanta y voy a ver casos de uso reales, ¿no? Como digo, simplificados, pero reales. Y de ahí, pues evidentemente, de cara a entrar en una gestora o en un área de un banco en concreto, ¿no? Pues
que ya diga, oye, yo ya esto sé aplicarlo, ¿no? Porque he visto casos reales y sé un poco por dónde van los tiros, ¿no? Porque Python es muy amplio, la inteligencia artificial es muy amplia y al final la clave es saber resolver problemas para un caso en concreto, ¿no? Y para mí otro de los públicos objetivos son todos aquellos profesionales, principalmente de la gestión de activos, del mundo de la gestión de activos o de banca privada, ¿no? Que básicamente pues tienen, por así decir, muchísimo conocimiento del negocio, pero que quizás pues todo esto de la inteligencia artificial, la programación y demás, pues les suena de algo, pero nunca lo han visto cómo aplicarlo de manera sistemática, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que la verdad es que es un caso de un público objetivo muy claro, ¿no? Porque yo eso sí que lo he estado viendo mucho últimamente en la gestora, bueno, pues básicamente gestores que son los típicos gestores tradicionales, que de repente les ponen un chat GPT, les dan un curso de Python y con esas dos cosas su curva de aprendizaje de programación, pues básicamente se reduce muchísimo, ¿no? Aprenden muy rápido, pero muchas veces hay una parte en esa curva de aprendizaje en la que andan un poco perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que con este tipo de cursos, pues básicamente les serviría de engranaje como para llegar a transformarse de un gestor tradicional a un quant, ¿no? Y ese sería básicamente el espectro de gente que cubriría esto.